Yo soy la profesora Betsy Wong del curso de lenguaje. Aquí nos encontramos para compartir una clase más. Estamos... ¡Ah! Sorry, estornudé. Sí, estornudé. Bueno, hoy tenemos que resolver el tema correspondiente al verbo, la primera sesión del verbo, donde vamos a ver cómo es el comportamiento de esta palabra, sus accidentes gramaticales, cómo se le confronta con otra categoría muy parecida que pertenece a la misma familia, pero que no tienen la misma conducta. Ustedes sabrán que hay verbos y hay verboides. Igual como hay seres humanos y humanoides, hay verbos que tienen una forma de actuar y otros son los verboides. Entonces tenemos que aprender a diferenciar esas formas, saber las distintas conjugaciones que existen y bueno, de eso va a tratar la clase de hoy. ¿Ok? Espero que todos estén bien y que la clase sea una buena clase. Participen, ya saben que es importante su participación. Buenas noches, Angie, Alejandra, Luis, Adrianita, Cindy, Marjorie, Edson. Espero que los demás se sigan uniendo al grupo. Empezamos entonces. Esta es la presentación formal de nuestra clase de lenguaje. Y yo soy la profesora Betsy Wong, transmitiendo en vivo desde la plataforma de Microsoft Teams para nuestra querida Academia Pitágoras. El tema que hoy nos reúne corresponde al universo de categorías gramaticales o clases formales de palabras. Y específicamente hoy vamos a introducir, porque son 4 semanas más que vamos a seguir mirando a las distintas clasificaciones verbales, que es la base para consolidar un bloque sintáctico que más adelante conoceremos con el nombre de predicado. Por lo pronto, hoy tenemos que manejar todos los accidentes del verbo, diferenciarlo del verboide, saber cómo es su composición estructural, de tal manera que podamos discernir en cómo reconocer la desinencia y la raíz. Si yo te digo, jugando Pokémon me caí, y destrozado mi corazón está por ti, y perdonar es divino, ¿podrías decirme tú cuáles son los verbos de estos enunciados? Comencemos introduciendo la clase de esta manera. ¿Cuáles son los verbos? A ver, David, Marjorie, Cindy, Adrianita, Edson, Liz Alexander, Alejandra, Angie, ¿cuáles son los verbos? Buenas noches, Cindy. Dime, ¿cuáles son los verbos? Cuéntamelo todo. A ver, escríbelo si no quieres hablar, porque podrías activar tu audio si lo deseas. ¿Cuáles son los verbos? Contéstame. Si no, no avanzo. Tienes que hablar. ¿Cómo avanzamos si tú no quieres hablar? Caí destrozado y perdonar, dice Edson. Gracias, Edson, por contestar. Eres lo máximo. ¿Alguna otra opción? ¿Alguna otra respuesta por parte de los demás? ¿Cuáles son los verbos? Bueno, te cuento, bebé, que los verbos de esos enunciados que están propuestos ahí. Para empezar, comencemos la clase diciendo que los verbos son caí. Caí es el primer verbo. Este es un verbo. En la segunda oración, el verbo es está. Este es el verbo. Y en la tercera oración, el verbo es. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué nos equivocamos? Los verbos son formas, valga la redundancia, verbales, y esta es la palabra clave, conjugadas. ¿Qué significa que estén conjugadas? Tienen una persona gramatical que mueve la acción, que le da vida a la acción. Yo me caí.
Esta persona gramatical funciona como sujeto tácito en este caso. Dice acá, destrozado está mi corazón. ¿Quién está destrozado? Mi corazón está. Esa es la conjugación. Esa S significa sujeto. Ese sujeto, a diferencia del primero, no es tácito, sino se le llama sujeto expreso, porque está explícito. Y perdonar es divino. ¿Qué cosa es divino? Esto es divino. Ese es el sujeto también expreso. Miss, ¿qué? ¿Perdonar no es verbo? No lo es. Esas palabras que tienen parentesco con el verbo, pero no lo son porque no están conjugadas, estas palabritas de acá, seguro que te llamó la atención jugando, eso es un verboide. El verboide es una forma también verbal, pero no conjugada. No tiene una persona gramatical que lo mueva. Entonces, estamos viendo, pues, diferencias. Destrozado. Tú no dices yo destrozado, tú destrozado o él destrozado. Esto también es un verboide. Y perdonar, que está funcionando como sujeto, como palabra, es un verboide. Porque el verbo se conjuga. Conjugársele implica que yo pueda identificar en qué persona, en qué número, en qué tiempo se encuentra dicho verbo. ¿Me entiendes? Esa es la primera diferencia que tenemos que plasmar. ¿Qué tienen en común verbo y verboide? Pues debemos decirlo también para que no te quedes en el aire. Verbos y verboides tienen en común, verbos y verboides tienen en común la raíz. Tienen en común la raíz. Eso es lo que tienen verbos y verboides en común, la raíz. Yo te digo, amé. ¿Por qué amé es un verbo? Porque está conjugado. Yo amé. ¿Cómo se obtiene la raíz de un verbo? Suprimiéndole a su verboide con terminación ar, er, ir, esa terminación justamente. A estos verboides que terminan en ar, er, ir se les llama verboides infinitivos. Se les suprime ar y lo que te queda es la raíz. Entonces, amé, que es un verbo, y amar, que es un verboide, como te habrás dado cuenta, tienen en común la raíz. ¿Cuál es la diferencia? Que el verbo tiene una parte que el verboide no tiene. Esta parte de acá nos ofrece información referida a qué persona, qué número, referida a qué tiempo, a qué modo y a qué aspecto, porque todo eso tiene el verbo. 5 accidentes. Esta parte de acá que te indica todo esto, ¿ok? Esta parte de aquí tiene nombre, se llama desinencia. Y nos ofrece, ¿ok? La información gramatical del verbo. El verboide no tiene eso. Amar no tiene tiempo, no tiene presente, ni pasado, ni futuro. Amar no tiene persona. Amar no tiene singular ni plural. ¿Me entiendes? Esa es la diferencia. ¿Se entendió? ¿Entendiste la diferencia? Ed, Edison, ¿entendiste, mi amor? ¿Sí? ¿Entendieron? Si me contestan, sería excelente. Ok. ¿Viste? O sea, son familia, son palabras que tienen la misma raíz. Gracias, Angie, por contestar, que tienen la misma raíz,
pero no tienen la misma conducta. Entonces, en gramática, unas se llaman verbos y las otras se llaman verboides. ¿De acuerdo? Los verboides los vamos a ver en el capítulo todavía 16. Vamos a mencionar los verboides en algún momento, ¿no? Porque siempre están ahí metidos con el verbo. En estas lindas tiras cómicas de Mafalda, que es tan filósofa y tan política, ¿cuáles son los verbos? Dice, democracia. ¿Cuál es la definición de democracia para Mafalda? Pues Mafalda nos dice, democracia, democracia, gobierno en que el pueblo ejerce la soberanía. Ese es el verbo. ¿Limpia todos los países o solo los que tienen malos gobiernos? Hay que traer a Mafalda por acá. Limpio y tienen. Esos son los verbos. No estoy despeinada. Estoy. Es que mis cabellos tienen libertad de expresión. No te digo que es filósofa, que es política. No, tienen libertad de expresión. O sea que vivimos en democracia, en libertad. ¿Ok? Donde nadie tiene que decirnos cómo comportarnos o qué conducta asumir. Porque uno de los derechos inalienables del ser humano es que nace libre. ¿Ok? Estas son las palabras. Y nos preguntaban algo más, si señalaban estado, acción o proceso. Cuando dice el pueblo ejerce soberanía, ¿qué es? Pues es un verbo de acción, Miss. ¿Ok? Es un verbo de acción. ¿Ok? Estamos de acuerdo, el gobierno en que el pueblo ejerce la soberanía. Limpio también indica acción. Tener es un proceso. Estoy es un estado. Ser es otro estado. Y tener es un proceso. Los verbos señalan eso, estados, acciones y procesos, ¿ok? Semánticamente hablando. Y si nos metemos a los distintos criterios, cómo se clasifican los verbos, diremos que semánticamente expresa, como ya lo hemos dicho, acciones, estados, existencia de los seres o procesos de los mismos. Sintácticamente se comporta como núcleo del sintagma o frase verbal. Ojo que sintagma es sinónimo de frase, es lo mismo. O sea, hay una frase verbal que tiene como estelar al verbo. Morfológicamente es la palabra más variable de todas. Es más variable que el sustantivo, es más variable que el pronombre. ¿Por qué? Porque presenta no uno ni dos, presenta 5 accidentes gramaticales. 5. ¿Ok? Vayamos memorizando. Esos accidentes son número, persona, modo, tiempo y aspecto. ¿Qué cosa no tiene el verbo? A ver, fíjate, ¿qué cosa no tiene un verbo? Los verbos no tienen género, Miss. Si yo digo soy, desde el momento que digo soy o estoy, no se sabe si está hablando un hombre o una mujer, porque no hay distinción de género en cuanto al verbo. Y lexicológicamente es una palabra ilimitada en número. Es ilimitado. Se pueden inventar verbos, ¿ok? Conforme los avances tecnológicos, científicos, ¿no? Y también, pues, por la jerga, ¿no? Se inventan palabras, se les dan nuevas connotaciones. Por ejemplo, estoquear. Por ejemplo, spoilear, que son palabras que nacieron en el inglés, pero tenemos tanta afluencia a las plataformas de streaming, ¿no? Que todo el mundo habla de, ¿no? Spoilear, ya inventaron spoilear. Palabras de las redes sociales, tuitear, whatsappear, que la academia ya está considerando. Dice, ejemplo, Víctor visitó el circo. Pues visitó es el verbo y ese verbo es un verbo de acción porque Víctor
fue el que visitó, es una acción, no es un estado, que está en número singular en tercera persona porque Víctor es él, ¿ok? Está en tiempo pasado, es una verdad, porque si yo te cuento que Víctor visitó el circo, tú no tendrías por qué dudar de mí. Entonces, cada vez que tú expresas una verdad, el modo involucrado se llama modo indicativo. Y aspecto perfectivo, porque la acción ya terminó. Cuando una acción está concluida, se dice que está en aspecto perfectivo. ¿Estamos? Enseguida tenemos ejemplos de los distintos criterios que tenemos en el análisis que acabamos de mencionar. Si yo te digo que Vallejo escribió, está señalando escribir, que es un verbo de acción. Es un verbo de acción. ¿De acuerdo? Según su morfología, escribió es un verbo que está en tercera persona del número singular en tiempo pasado, nuevamente en modo indicativo porque es una verdad y en aspecto perfectivo porque ya concluyó. Cuando te digo Vallejo escribió poemas humanos, yo diré que el núcleo de la frase verbal, porque una oración tiene dos partes, una frase nominal que suele funcionar como sujeto en la mayoría de casos y una frase verbal que funciona como predicado, cuyo núcleo suele ser el verbo principal de la oración. Este es el núcleo del predicado porque es el verbo principal. Y sujeto y predicado nos da una estructura que se hace llamar oración bimembre. Toda oración que tenga sujeto y predicado se hace llamar bimembre. Además, como tiene un solo verbo, es una oración simple. Cuando digo Juan chatea con Jorge, la palabra chatear es una palabra que no existía siglos atrás. Cuando yo te digo el científico clonó a la oveja, clonar es un verbo que ha nacido con el avance técnico científico, el avance médico, el avance de la biología, ¿no? De la genética, y eso ha generado palabras nuevas que nosotros usamos en el día a día. Entonces, ¿no? Estas palabras nos demuestran que las puertas del verbo no están cerradas, que se puede seguir inventando verbos. ¿Estamos de acuerdo? Por eso su inventario es abierto. Cuando hablamos de la parte semántica, ya hemos dicho que señala acciones, estado, existencias o procesos. Si yo digo que los niños brincan, brincan, es un verbo de acción, ¿ok? Señala acción. Si yo te digo que los niños están contentos, obviamente esto se está señalando estado. Si yo te digo que los niños son educados, eso está señalando existencia. Y si te digo que los niños crecen rápido, te estoy señalando, pues lógicamente, un proceso, porque no es algo que pase en el momento, sino es un proceso. ¿Ok? Entonces, ahí está la frase nominal que funciona como sujeto de tu oración y las contrapartes que hemos visto en cada uno de los enunciados vienen a ser las frases verbales cuyo núcleo es un verbo. Cada una de estas es una frase verbal que asume el rol de predicado. Estás viendo entonces que el predicado es una función sintáctica. Esto es una frase verbal porque su eje es el verbo que está en rojo y cuando el eje de una estructura es un verbo, a esa estructura se le denomina frase verbal. Y en esta oración la frase verbal se está comportando como predicado. De repente ponerlo así para que después no me digas qué significa la P. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Todo bien? Ahora. Sintácticamente funciona como núcleo del predicado verbal o frase verbal. También puede funcionar como nexo del predicado nominal. Uy, 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 acá comienzan los problemas. Y dice aquí, ¿qué es eso? No entendí. Sebastián es
el núcleo del sujeto. Sabemos que como palabra es un sustantivo y que si esta palabra es el núcleo, pues esta es una frase nominal que asume el rol de sujeto expreso. Lee el libro, entonces, es una frase verbal, ¿ok? Cuyo verbo es un verbo de acción o un verbo de estado. Pregunto, si yo digo Sebastián lee, Sebastián está haciendo algo, él lee. Voy a poner mejor esta flecha. Sebastián lee, entonces él está haciendo algo. Cuando el verbo es de acción, te cuento, se le llama verbo predicativo. Se le llama verbo predicativo. Y cuando el verbo es predicativo, la frase verbal también se llama frase verbal predicativa. Y esa frase verbal predicativa asume el rol de PV. ¿Qué es eso? Predicado verbal. Asume el rol de predicado verbal. Sin embargo, cuando yo digo Sebastián Sebastián no está haciendo nada. Yo estoy señalando el estado de Sebastián. Ok, yo estoy diciendo que Sebastián es un buen alumno. Ok, Sebastián es un buen alumno. Es lo que yo estoy diciendo. Ok, Sebastián es un buen alumno. Sebastián no está haciendo nada. Este verbo de acá, el verbo ser, es un verbo que funciona como conector entre el sujeto y una contraparte que se llama atributo. Este predicado es un predicado especial. Te cuento que se le llama frase verbal atributiva. Y esta frase verbal atributiva se comporta como predicado nominal. ¿Por qué? Porque en el predicado hay un bloque que es un buen alumno que está hablándonos del sujeto. ¿Ok? Acá no hay una acción, ese es un verbo nexo. A los verbos nexo, habrás escuchado, se les llama verbos copulativos. Ese es un verbo copulativo. Copular en gramática significa unir y nexo es unir. ¿Ok? Si yo te digo, Sebastián es, la idea está incompleta, le falta algo y ese atributo es un bloque obligatorio. Más adelante vamos a estudiar esto en las clasificaciones del verbo. Por lo pronto, entérate que los verbos señalan en su mayoría acción, pero hay unos cuantos verbos que no señalan acción, sino el estado del sujeto, y a esos verbos se les llama copulativos. Es simplemente lo que tú tienes que recordar. Y cuando eso pasa, ¿no? Esto vendría a ser lo excepcional. Esto es lo excepcional y esto es lo general. La mayoría de verbos son de acción. La mayoría de verbos forman predicados verbales. La minoría, solo unos cuantos, funcionan como copulativos que van a generar predicados nominales. Ahora, lexicológicamente es una categoría gramatical de inventario abierto, o sea, que admite nuevas palabras. A las nuevas palabras que se van insertando en el diccionario se les llama neologismos. Admite neologismos. Caso, clonar, escanear, digitar, ok, tuitear, que ahora se escribe así. Cuando dicen esculcar, cuando revisas algo de alguien. Cuando dices me está pulseando, pulsear, son formas verbales que han nacido en los últimos años, son palabras que antes Shakespeare no usó jamás digital, porque no existía la computación, ¿no? Escanear tampoco. En la época de Louis Pasteur no existía la clonación todavía. Entonces son términos que han nacido con la modernidad y así mismo se inventarán
otros. Y también hay muchos verbos que se han inventado de la fantasía, ¿ok? Claro, historias donde aparecen nuevas acciones, ¿no? En el mundo de los fantasmas, de los vampiros, ¿no? Y demás, ¿ok? ¿Hasta ahí estamos entendiendo? ¿Todo claro? ¿Todo claro, chicos? ¿Están entendiendo? Ahora, les decía que los verbos tienen dos partes. Acá yo corroboro que es ellos caminaban, ¿no? Que tiene un sujeto tácito que mueve a esta forma verbal que nosotros estamos reconociendo como verbo. Esto es un verbo porque tiene conjugación. Y ya habíamos adelantado que para observar las partes del verbo tenemos nosotros que recurrir al verboide. El verboide es caminar. Este es el verboide del cual procede. Debo decirte también que cuando el verbo procede de un verboide con terminación ar, se dice que tu verbo corresponde a la primera conjugación del verbo. Eso quiere decir que si tu verbo proviniera de un verboide con terminación er, se le diría que pertenece a la segunda conjugación. Y si terminara en ir, se diría que pertenece a la tercera conjugación. Solo hay 3 conjugaciones verbales, primera, segunda y tercera. ¿Ok? Sabemos que para obtener la raíz del verbo, porque lo hicimos hace un rato, se suprimía esta terminación y lo que quedaba era la raíz. En otro capítulo del curso, para ser exacta, en el capítulo 6, nosotros llamamos a la raíz también lexema y también lo llamamos morfema léxico. Y también explicamos que la raíz contiene el significado base de la palabra. El significado base de la palabra. El significado base. El que aparece en el diccionario, chicos. En el diccionario nos va a decir no va a decir camín, nos va a decir caminar. Y va a salir acá, acción de andar. Eso es lo que va a salir. ¿Estamos de acuerdo? Acción de andar. Este es mi lexema. Ya sabemos que está registrado en el diccionario. ¿De acuerdo? Y la desinencia también es llamada morfema, te acordarás, morfema flexivo compuesto, morfema flexivo compuesto, o también se le llamaba amalgama. Y la desinencia del verbo nos indica sus accidentes, indica los accidentes del verbo. Que hace un rato mencionamos, dijimos que la desinencia, que es todo esto que acá se te ha dividido en colores, ¿ok? Para que veas cada parte qué es lo que indica expresamente. Lo que está en azul indica la persona y el número. Si yo digo caminaban, pues efectivamente está en tercera persona del plural, como lo corroboramos con el sujeto. Esta terminación roja nos indica el tiempo, que es pretérito o pasado, que es lo mismo. Está en aspecto imperfectivo, porque cuando tú usas la terminación aba en español, yo cantaba, yo jugaba, sirve para recordar, ¿ok? Ese pasado sirve para recordar. Y recordar implica que la acción no ha sido olvidada, que no está terminada porque constantemente la evocas. Entonces a eso se le llama aspecto imperfectivo. Y la A te está indicando la conjugación que ya hace un ratito te expliqué. Si termina en AR primera, si termina en ER segunda y si termina en IR tercera. ¿Ok? ¿Se entendió cómo vamos? ¿Vamos bien?
¿Todo claro? ¿Cómo vamos, preciosos? ¿Se entiende? Esa es una categoría vital para lo que viene, ¿ok? Queremos dominar lenguaje, uno de los temas importantes es el verbo, en todas sus facetas, por cierto. Estamos recién presentándolo, viendo cómo se constituye. Y bueno, accidentes gramaticales del verbo. Tenemos al modo. El modo expresa la actitud del hablante, ¿ok? Y nosotros tenemos pues tres modos. El modo indicativo, que señala una acción real, algo que es indiscutible para el que escucha. El modo subjuntivo, que expresa una acción posible, hipotética, una alucinación si lo quieres. Y el imperativo, que señala pues órdenes, peticiones o ruegos. Yo te digo, por ejemplo, ¿no? Indicativo. Te cuento a ti, oye, te cuento que ganó Perú. Anda, sí, ganó, oye, ¿goles de quién? O sea, esto es indicativo, señala algo real, algo que la gente no va a poner en tela de juicio. Yo soy feliz, dice acá. Ahora, el subjuntivo, ¿ok? El subjuntivo señala una acción posible. Se usa mucho la palabra ojalá, que es un arabismo, ¿no? Ojalá llegue a tiempo, eso es lo que deseo. Ojalá vengas pronto, es lo que deseo. ¿De acuerdo? Yo te digo, quisiera dormir. ¿Cuál es tu deseo? Esto. Quisiera esto. ¿Ok? O dices, ojalá regresara. Y regresara está en modo subjuntivo. Uno de los trucos es entonces, para descubrir si el verbo está en subjuntivo, precederlo con ojalá. Miren, el indicativo yo le pongo ojalá y no funciona. Ojalá ganó Perú. Ah, ojalá yo soy feliz. No, ¿me entiendes? El subjuntivo, el truco es precederlo con ojalá. ¿De acuerdo? Expresa duda o deseo. ¿Me entiendes? Por ejemplo, yo te digo, tal vez te acompañe. Mira, acá tienes un adverbio de duda. Tal vez indica duda. Las palabras que indican duda se llaman adverbios. Este es un adverbio dubitativo. ¿Cuál es tu duda? ¿Cuál es tu duda? Cuéntame. Tal vez te acompañe. O sea, puede que sí, puede que no. Estoy dudando. Entonces, tú para estar seguro de que esto está en modo subjuntivo, ponle el ojalá de tu cabeza y di, ojalá te acompañe. Ah, esto está en subjuntivo. Y tú dices, quiero que vengas solo, ¿ok? ¿Qué es lo que estás deseando? Que vengas solo. Entonces, este es el verbo que está en modo subjuntivo. Porque tú en tu cabecita dices tu deseo, ojalá venga. Ojalá venga solo, no venga con su flaca. ¿Ok? Entonces, esa es la manera de probar que el verbo está en subjuntivo. Que el verbo está en subjuntivo. Ahora, el imperativo, ¿qué cosa señala? El imperativo señala órdenes, peticiones o ruegos. Expresa una orden, petición o ruego. Yo te digo, siéntate. Te digo, por favor, ayúdame. Ponte de pie. Vete a tu casa.
Entonces, esos verbos están en modo imperativo porque son órdenes. Tienes que también ver el sentido. Esos son los 3 modos verbales. Yo creo que es fácil darse cuenta cuando estás en uno, en otro modo. 1, 2 y 3 modos verbales. Antiguamente había 4, pero cuidado con las fuentes que consultes. Antes existía un modo que se llama condicional, ese ya no existe. Solo hay 3 modos. El que señala hechos reales, verdades. Mira, cuando digo verdades no me refiero a que digas la verdad. Me refiero a que tu intención cuando lo dices es que la gente te crea. Esa es la intención. Y tú dices, ya pagué la luz. Y mentira, no la has pagado. Pero cuando te escucha, la gente te cree. Hija, ¿pagaste la luz? Sí, mamá, ya pagué la luz temprano. Y inventas toda una historia. Y tú estás hablando en modo indicativo. La intención es que te crean. Tu flaca te dice, oye, Panchito, ¿me quieres? Obviamente, yo te amo. Y la intención de Panchito es que la flaca le crea. Eso es. Hijo, ¿ya estudiaste? Sí, mamá, ya estudié, toda la tarde estudié. Mentira, no estudiaste, pero a tu mamá le haces creer que sí. Entonces estás usando modo indicativo y tu mamá por dentro dice, ay, ojalá haya estudiado este chico. ¿Qué es lo que desea mamá? Que hayas estudiado, eso está en subjuntivo. Y la profesora a la primera hora te dice, estudie, Panchito. ¿Qué hace conversando? Estudie. Entonces, esa es una orden. Eso está en imperativo. ¿De acuerdo? El tiempo. El tiempo en todos los idiomas, pues, discurre en presente, pasado y futuro. ¿Ok? Entonces yo te digo, no, hice mi tarea y es fácil darte cuenta de que estás en pasado. Recuerda que hace un instante nada más te dije que pretérito es lo mismo que pasado. Presente, yo hago mi tarea como algo habitual, ¿no? Y futuro, proyectándote, ¿no? Lo haré. He leído, eso es pasado. Habré leído, para ese entonces ya lo habré leído, eso es futuro. Lean, por favor. Eso está en imperativo. Te cuento que el imperativo solo tiene presente, no tiene pasado. Tú no ordenas en el pasado, tú solo ordenas en el presente. Ok, solo tiene presente y está orientado, solo tiene presente y está orientado a la segunda persona. Porque a quien ordenas es al que te escucha, ¿me entiendes? Entonces ahí tenemos que aprendernos las diferentes conjugaciones concernientes a las distintas formas del presente, del pasado y del futuro que más adelante te voy a presentar. Sigamos. Hace referencia a las 3 personas del hilo del discurso. Y eso está ligado también al número, porque hay primera persona tanto del singular como del plural. Tú dices yo te amo y estoy hablando de primera del singular. Cuando digo nosotros amamos, estoy hablando en primera del plural. Tú amas, estoy hablando en segunda del singular. Y ustedes aman en segunda del plural. Él ama en tercera del singular y ellos aman en tercera del plural. ¿Está bien? Fácil. Están integradas esas categorías, esos accidentes gramaticales. Y el aspecto, la gente se confunde muchísimo, ¿sabes? El aspecto señala la duración de la acción, eso es lo que señala. Señala la duración de la acción. Señala la duración de la acción. ¿De acuerdo? Señala el proceso verbal como concluido cuando está en perfectivo o inconcluso cuando está en imperfectivo. Por ejemplo, tú dices, ¿no? Por ejemplo, yo te digo, comí bastante anoche.
Y cuando dices comí, ya pues, tú entiendes que la acción ya terminó. De repente hoy tienes hambre o de repente sigues embotado. Este verbo, porque es un verbo, está en aspecto perfectivo. Si yo te digo, he obtenido el máximo puntaje, el verbo es he obtenido, o sea, ya rendiste el examen, ya obtuviste el puntaje, entonces esto ya fue, ya pasó. De repente tu hermano, que está medio picón porque él no ingresó, te dice, ya me tienes harto con lo mismo. Ya fue, ya. Ya estás en segundo ciclo y sigues, yo he tenido el plus. Ok, pero cuando tú recuerdas a alguien y dices, yo realmente te amaba. Te dije hace un rato, cuando el verbo termina en aba o cuando termina en ia, yo realmente te amaba, yo realmente te quería. Tú estás recordando. No dices yo realmente te amé, porque amé significa que ya no lo amas. Pero si tú dices yo realmente te amaba, significa que todavía te sigues vinculando con esta acción. Así ya han pasado 100 años, tú sigues en lo mismo. Entonces, por eso que se dice que esto está en aspecto imperfectivo. Está en aspecto imperfectivo. ¿De acuerdo? Cuando tú dices, estoy cansada, el verbo estar implica una acción que está ocurriendo hasta el momento, o sea, no ha terminado. Entonces es aspecto imperfectivo, porque no ha concluido. ¿Me entiendes? Se sigue desarrollando, se está desarrollando o estás alucinando que se va a desarrollar. ¿Ok? Ok. Eso es para que lo tengas claro. Bueno, ahí vienen unas imágenes, ¿no? Dice, ya hice mi tarea, por eso está descansando el pata, ¿no? Eso es aspecto, pues, perfectivo. Y acá está en pleno desarrollo de su tarea. No ha terminado todavía. Hago mi tarea en este momento, se está en desarrollo. Eso es aspecto, pues, imperfectivo. Acuérdate de eso. ¿Se entendió? ¿Todo claro? Y luego viene esto, ¿no? Que tú vas a tener que sentarte en casa para aprenderte de memoria las conjugaciones. Acuérdate, mira, si hacemos un resumen, el modo indicativo señala hechos que deseamos sean asumidos por el oyente como ciertos, por el oyente como verdaderos. Tenemos el presente que se llama presente simple y acá hay muchos problemas con la conjugación. Por ejemplo, el verbo prever, que se equivocan tanto. El verbo es, o la forma verbal es prever. Entonces, cuando tú conjugas prever, ¿cómo es? Yo preveo. Tú prevés. La mayoría dice prevés. Eso está mal, es tú prevés. Él prevé. Nosotros prevemos. Vosotros prevéis y ellos prevén. Esa es la forma correcta de conjugarlo. En pasado, ¿qué verbo te puede fastidiar? El verbo, a ver, el verbo caber. Esto se llama pretérito perfecto simple o también se le llama pasado indefinido. Señala una acción concluida, ya terminó. Y yo te digo, yo canté. Del verbo caber es yo cupe. Te pongo entre paréntesis que se refiere al verbo caber. Tú cupiste. Él cupo.
nosotros cupimos. Vosotros cupisteis. Y ellos cupieron. ¿De acuerdo? El pretérito imperfecto, te cuento, o termina en aba o termina en ia. ¿De acuerdo? Este pasado no ha terminado. ¿Y por qué no ha terminado? Porque lo sigo evocando. Es el pasado del recuerdo, te decía. Yo cantaba, yo salía, tú cantabas, tú bebías, él cantaba, él creía. ¿Ves? O termina en aba o termina en ia. El pretérito perfecto compuesto señala algo que acaba de ocurrir. Cuando tú dices he cantado bonito, significa que tu acción de cantar no hace mucho que ha ocurrido. Es el pasado quizás más cerca del presente. He cantado, ha cantado, hemos cantado, habéis cantado y han cantado. ¿Ok? Ponemos aquí más cerca del presente. Tú vienes llorando y me dices, me han robado, Dios no lo quiera. Yo no te voy a preguntar cuándo, pues, porque se supone que lo último que te ha pasado es que te robaron. El pretérito anterior no se usa mucho para la oralidad. Tiene exactamente el mismo uso que el pluscuamperfecto, pero este más se usa en la cuestión escrita, ¿ya? Estos son equivalentes, ¿ya? Este es el pretérito anterior más en lo escritural y esto más para la oralidad. Los dos señalan algo que ocurrió antes de otra acción. Si, por ejemplo, yo te digo, llegué en el pasado, llegué al colegio y ya te habían recogido. ¿Te das cuenta? O sea, habían recogido, esto de acá ocurrió antes de mi acción pasada. O sea, esto ocurrió antes de este pasado. Esto está en pasado, pero el pluscuamperfecto o el anterior señalan algo que ocurrió antes todavía de ese pasado. ¿Ok? Usa siempre el auxiliar había. Acuérdate, porque han preguntado en San Marcos, ¿ah? Señale o relacione tiempos verbales y han puesto pretérito pluscuamperfecto y cosas así, ¿ah? El futuro imperfecto, o también llamado futuro simple, señala algo próximo a ocurrir, o sea, es un futuro cercano. Yo cantaré. ¿Qué verbo te puede traer problemas? El verbo rehacer. Por ejemplo, yo reharé. No se dice rehaceré, eso no existe. Tú reharás. Reharás tu vida, no rehacerás tu vida. Él rehará su vida. El verbo caber, ¿cómo es un futuro? Nosotros cabremos ahí, cabremos. ¿Ok? Vosotros cabréis y ellos cabrán. ¿Qué es el futuro condicional simple? Es un futuro hipotético. Hipotético implica que depende de una condición. Yo cantaría si tuviera micrófono. O sea, depende de una condición. Es dependiente de una condición. Yo saldría si tuviera permiso. Yo iría si no fuera tan tarde. Y el futuro condicional compuesto
también depende de una condición. Pero este es un futuro bien loco, ¿ah? Este es un futuro del pasado. ¿Puedes creer? O sea, tú dices, yo habría ido si me hubiesen, acá lo pongo, yo habría cantado si me hubiesen invitado. Es una suposición, pero en el pasado, es un futuro del pasado. Y el futuro perfecto es un futuro a largo plazo. Tú dices, ¿no? De aquí a 10 años, a largo plazo, yo me habré casado, ¿no? De aquí a 10 años ya me habré casado, a largo plazo. Lo caso, esto de los tiempos es interesante. Obviamente hay gente pues que no le importa nada, habla como caiga y no sabe todo lo interesante. A mí me da bronca porque yo soy profesora de idiomas. Cuando la gente muestra tanto interés por aprender el future perfect, los modal verbs y en castellano nuestro idioma es re interesante sobre la base de tiempos verbales, pero no les importa, hablan como cae, no les importa si se equivocan, no se equivocan. Y eso es triste, ¿no? Primero la casa, como se dice. Primero hay que aprender lo que concierne a nuestro idioma. Muy importante. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Qué les pareció? ¿Interesante? ¿No interesante? ¿Me llega? ¿Me importa un pito cómo se habla? No, ¿verdad? Tú no eres así. ¿Ok? Entonces, ¿qué tal la conjugación verbal? Hay que prestarle ganas, hay que saber, hay que saber. ¿De acuerdo, mi amorcito? Listo. Sigamos. Y luego tienes, ¿no? El modo subjuntivo, pero el modo subjuntivo es más precario, es decir, no usa todas las conjugaciones que hemos visto. Si tú cuentas, en el indicativo hay 10 formas conjugadas. Todo lo que hemos leído suma 10. ¿Ok? En el subjuntivo, que ya hemos dicho, señala deseos o duda, y que el truco es esta palabra, ojalá, porque muchos alumnos cuando yo les presento la conjugación me dicen, Betsy, pero cante no tiene sentido. Pero si tú le pones, ojalá yo cante, ojalá tú cantes bien, ojalá él cante bonito, ojalá cantemos juntos, ojalá vosotros cantéis en misa, ojalá canten bien. Ahí sí tiene sentido, ¿ok? El pretérito imperfecto tiene dos formas para los verbos con terminación ar. Es decir, ojalá cantara o cantase, llevar termina en ar, ojalá llevara o llevase. Pero si los verbos fueran de segunda o de tercera conjugación, la terminación del verbo va a ser era o ese. Por ejemplo, viniera o viniese. ¿Me entiendes? Así sería la conjugación. ¿Está bien? Ahora, el pretérito perfecto compuesto va a utilizar siempre el auxiliar haya. Yo no creo que alguno de ustedes diga haya, ¿verdad? Nadie. Entonces, hayas cantado, haya cantado, hayamos, nada que hayamos, por favor. Hayáis cantado, hayan cantado. Perfecto. El pluscuamperfecto va a utilizar cualquiera de estos dos auxiliares, el que más te parezca, el que tú prefieras. Si hubiera cantado. Mira, yo aprendí con mi papá que el hubiera no existe. No hay que lamentarse sobre lo que pudo haber pasado. Simplemente ya fue. Voltea la página y toma impulso. Simplemente eso. ¿Ok? El futuro imperfecto, ojalá cantare mejor que yo. Este es un futuro hipotético. Ok, cantare. Eso es para las formas verbales con terminación ar. Pero los que terminan en er o en ir van a utilizar la terminación ere. Por ejemplo, si yo
volviere. Si yo viniere con otra actitud. Ahí está. ¿De acuerdo? Y el futuro perfecto usa el auxiliar hubiere. Hubiere cantado, hubieres cantado, hubiere cantado, hubiéremos cantado, hubiereis cantado, hubieren cantado. Siempre con este auxiliar, hubiere. Hay que memorizarlo para no equivocarnos en la conjugación verbal. Y sobre el modo imperativo ya te dije, no aparece con cuadro porque el imperativo solamente tiene presente. Ahora veamos algunos ejercicios. Dice, en el siguiente texto subraye solo los verbos. Recuerda que deben estar conjugados. A ver, dice. Por un momento, el fantasma de Canterville se quedó inmóvil, con una indignación natural. Luego, arrojando la botella violentamente sobre el piso lustrado, se alejó por el corredor, pronunciando huecos gemidos y emitiendo una horrible luz verde. Recuerda que emitiendo es verboide, arrojando es verboide. Me están pidiendo los verbos. Sin embargo, en el momento en que llegaba a la cima de la escalera de roble, una puerta se abrió. Dos pequeñas figuras encapuchadas de blanco aparecieron y una gran almohada pasó, zumbando junto a su cabeza. Evidentemente, no había tiempo que perder. Así que adoptando la cuarta dimensión del espacio como un medio para escapar, se desvaneció a través del entablado. Chévere, esos son los verbos. No hay que confundir verbos con verboides. Ahora dice que coloquemos los verbos en pretérito imperfecto del indicativo. Para ayudarte, te haré recordar que terminan o en aba o en ia, que es el pasado, el pretérito imperfecto, es el pasado que sirve para recordar. Aquellas personas que dicen yo lo amaba, tienen que ir a terapia psicológica porque no superan el problema. Aquel individuo que es adicto a alguna sustancia tóxica y se está desintoxicando en un lugar especial, en una clínica especial, y dice, yo consumía, desde que dice yo consumía, quiere decir que esa persona en su pensamiento se ve consumiendo. Entonces esa persona no ha superado su problema y dejarlo salir a pasar la Navidad con su familia es poner una bomba de tiempo. Es que el lenguaje revela información sin que te des cuenta. Entonces la hoguera cubría el horizonte y el mar resplandecía como fuego líquido. Incluso a kilómetros de distancia podía ver las llamas que arrasaban Nueva Sumatra. Toneladas de ignito devoraba la selva. Yo creía oír un gemido animal, pero me decía que no se podía oír nada desde tan lejos. Y hemos usado el pretérito imperfecto para que no se olviden. Recuerden que los verbos en pretérito imperfecto siempre están en aspecto imperfectivo. No se olviden de eso. En aspecto imperfectivo, porque la acción, si la estás recordando, no ha concluido. Acción inconclusa o en desarrollo. ¿De acuerdo? Es importante que entiendas esto. Aquí, identifique el verbo en las siguientes oraciones
y señale su tiempo y su modo. Si yo te digo mi padre cantó, yo sé que este es el verbo. ¿Qué tiempo es ese? Bueno, Miss, esto es pretérito indefinido, suponiendo que tú has estudiado tus tiempos. Y si tú me dices que mi padre cantó hoy en el teatro, yo te creo, no tengo por qué dudar. Tú me estás hablando en modo indicativo. Si tú me dices que regrese pronto a su casa, acá yo le pongo el ojalá y funciona. Ojalá regrese pronto a su casa. Y me doy cuenta de que mi verbo está en presente simple, pero esta vez del modo subjuntivo, porque estoy expresando deseo o duda, en este caso deseo. Y todos caminábamos, acabamos de hacer un ejercicio donde el verbo usa la terminación aba, ¿cierto? Ya hemos dicho que eso es algo que estoy recordando. Eso se llama pretérito imperfecto y eso pertenece al modo también indicativo. ¿De acuerdo? ¿Qué aspecto tienen estos verbos? Acuérdate que perfectivo es acción concluida. El perfectivo es concluido y el imperfectivo es en desarrollo. Si yo te digo camino, está ocurriendo, mira, está caminando. Entonces es aspecto imperfectivo. Si tú me dices he caminado, ya ahorita está sentado. Entonces eso sería perfectivo. Si tú me dices caminaré, ni has caminado ni estás caminando. Es una suposición. Entonces no se ha desarrollado todavía. Y si no se ha desarrollado es imperfectivo. Si tú me dices canté, ya no lo estás haciendo, así que es perfectivo. Si me dices leí, ya terminó. El libro está en la biblioteca, ya puesto nuevamente. Si tú me dices tendré una fiesta, es algo que se está planeando hacer, o sea, todavía no ha ocurrido, está por desarrollarse, entonces es imperfectivo. Y si me dices conduje, ya estás tirado en tu cama viendo tele, o sea, la acción ya terminó. Eso es perfectivo. ¿Se entiende bien? Finalmente, en estos ejercicios propuestos, te piden que construyas perífrasis verbales. ¿Qué es una perífrasis verbal? Es una forma verbal compuesta, formada por varios elementos. Entonces, estos verbos que te están proponiendo son auxiliares, todos. Auxiliares. Y tú les tienes que dar forma con otro verbo que va a ser el verbo principal. Por ejemplo, tú dices, ¿no? Mamá volvió a sentir dolor. Entonces, volvió a sentir todo esto, se llama perífrasis verbal o verbo compuesto. ¿Me entiendes? Acá no se refiere a volver de regresar, sino a que lo de acá se repitió. Ella ya había sentido dolor, pero acá dice volvió a sentir dolor. Deber de, cuando usas deber con de, indica posibilidad. Y tú dices, deben de ser 3 personas. Estás señalando posibilidad. Ahí no se refiere a deuda. Si tú dices, hay que hablar
sobre ello. Y hay que hablar, hay está funcionando como auxiliar de hablar. Si yo te digo, se puso a estudiar en Pitágoras. Y se puso a estudiar, no se refiere a poner ropa, sino a una acción que está por ocurrir. Si tu mamá te dice, tienes que trabajar pronto, ese tienes que como que indica una obligación, pero tienes que trabajar es una perífrasis verbal. Cuando dices voy a almorzar, no se refiere a ir, sino se refiere a una acción futura. Si yo te digo acaba de terminar, ¿ok? Entonces acaba de terminar es un verbo. Si yo te digo viene a salir 100 soles, son expresiones que usamos como formas verbales compuestas. Yo te digo, se echó a llorar. Y echó a llorar es una perífrasis verbal, donde echar no tiene nada que ver con el hecho de yacer o de tirarse sobre una superficie, ¿no? Se echó a llorar indica algo que ocurrió simplemente. Y bueno, hemos llegado ahora al momento de la resolución de preguntas. A ver qué tal te va. Referente a los modos verbales, el indicativo expresa, voten sus respuestas, es importante que ustedes trabajen. El indicativo expresa acciones reales, o sea, verdades. ¿Te acuerdas que te dije? El subjuntivo, acciones irreales, traducidos como deseos o dudas. Y también hay que acordarse que el subjuntivo, para reconocerlo, se le precede con ojalá. Y el imperativo señala órdenes o mandatos dirigidos a la segunda persona. Acuérdate que el imperativo solo en presente, no tiene futuro ni pasado. Y va dirigido a la segunda persona a manera de orden o mandato. Los verbos subrayados, ¿en qué modo están? Nos piden los que están en modo subjuntivo. Si yo te digo trabajen y descansen en las horas establecidas, esto es imperativo, porque es una orden. Si yo te digo ojalá puedas, esto está en subjuntivo, o sea, esta es una de las claves. Ojalá entregase lo recaudado. Esto también está en modo subjuntivo. Nosotros deseamos ser los ganadores. Es lo que yo quiero. Te estoy diciendo una verdad. Tú no puedes decir ojalá deseamos. Eso, o sea, cuando yo te digo expresa deseo, no es que uses el verbo desear. Ojo con eso. Así que la clave aquí es 2 y 3. Siempre yo resuelvo la primera. ¿Qué tal te fue? Muy bien, excelente. Bien, bien, bien. Ahora, la segunda dice, el aspecto perfectivo manifiesta el resultado de una acción cuando está concluida, finalizada o terminada. De acuerdo con esta aseveración, en los enunciados, han degustado, o sea, que ya lo degustaron, o sea, terminó. Perfectivo, ¿sí o no? Así que se va a la C. Él recitaba, te dije con la terminación aba, te invita al recuerdo y el recuerdo implica que no terminó. Entonces es imperfectivo, se va la D. Me quedan 2. La última decide, las secretarias conversan, lo están haciendo, o sea, la acción no ha terminado, así que es imperfectivo, se va la A.
y la clave es burrito. ¿Salió? Muy bien, excelente. En la siguiente pregunta, en la lengua española, la conjugación verbal corresponde al conjunto de formas que puede tener un verbo relacionado con el número, persona, tiempo, modo y aspecto. Según lo expuesto en los enunciados, ayer, ¿cómo digo? ¿Veniste? No, viniste. Ya, elimino la A. Viniste. Muy tarde de la celebración. No, el verbo caber en pasado es cupimos. Cabimos no se dice. No cupimos en ese pequeño lugar. Y el verbo no es prever. Esto no existe. La forma correcta es prever. Así que se conjuga igualito que el verbo ver. No se dice prevé y muchas personas lo dicen así, se dice prevé. La clave es burrito. Salió muy bien. Eso es. La 4 nos dice, en la lengua española, la conjugación verbal corresponde al conjunto de formas que puede tener un verbo relacionado con el número, persona, tiempo, modo y aspecto. Según lo expuesto, elija la alternativa cuya serie de verbos conjugados completa adecuadamente el siguiente párrafo. Los insectos, mira amor, mucha gente dice producieron, esto no existe. No existe producieron. Cuando los verbos terminan en sir, en pasado, siempre les aparece una J. O sea, por ejemplo, tú dices seducir. En pasado es yo seduje, no seducí. Yo lo seducí. Estás hablando mal. Tú lo sedujiste, no seduciste. Seduciste no existe. Él la sedujo, nada que la sedució. Entonces ya eliminamos dos. El verbo siguiente dice, por eso los campesinos rociaron. El verbo es rociar con i. No es rocear. Esto no existe. Y ya te dije que prever se conjuga igual que ver. Y tú no dices ellos veyeron, tú dices ellos vieron, entonces es previeron. Esta es la clave. Bien. Y la 5 dice, lea los siguientes enunciados y marque la alternativa en la que hay uso incorrecto de los verboides subrayados. Dedicó su vida a hacer el bien a los demás. El rosario fue bendito, fue bendecido por el sacerdote. ¿Cuándo se dice bendito? Se dice bendito cuando la palabra funciona como adjetivo. Y yo te digo, pueblo bendito. ¿Ves? Pueblo es un sustantivo, eso ya tú sabes. Y bendito, que viene de bendecir, funciona como adjetivo. ¿Me entiendes? Cuando es un verbo, tú dices, ha bendecido al niño. Ahí se usa la terminación ad oído cuando es un verbo. Entonces, si este es el verbo, no puedes decir ha bendito, pues es ha bendecido. Impreso, esa es otra palabra fastidiosa, porque tú dices libro impreso. Y acá igualito, funciona como adjetivo, porque este es un sustantivo. Pero cuando se trata de un verbo, tú dices, he imprimido todas las hojas. ¿Cómo que no se dice imprimido? Sí se dice. Entonces, he impreso, no. Se necesita vendedora que hable inglés, no hablando inglés. Entonces, tengo 3 errores. La 2, la 3 y la 4. La clave es burro.
¿Te salió? Muy bien, excelente. Y la 6, establezca el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados respecto del verbo. El verbo contiene lexema, acuérdate que el lexema es raíz, y morfema flexivo simple, acá la malogró. El morfema flexivo del verbo es compuesto y también se le conocía en el capítulo 6 como amalgama. ¿Te acuerdas o no? Siempre presenta morfema derivativo. ¿Qué es el morfema derivativo? ¿Te acuerdas? Prefijo, sufijo o infijo. Todos los verbos siempre presentan morfema derivativo falso. Entonces tengo falso, falso. Elimino las que dicen verdadero. Y carece de categorías gramaticales. Cuando te dice esto, se refiere a los accidentes. El verbo no tiene accidentes. Carecer es no tener. Falso. Tiene 5 accidentes. Tiene 5. 5. Funciona como núcleo de la frase verbal verdad. Así que la clave es cucaracha. Y la 7 nos dice, en contraposición con los verboides, este es de admisión, ¿sabes? De admisión de los últimos exámenes. En contraposición con los verboides, las formas personales del verbo se caracterizan por presentar unido a la raíz al morfema flexivo amalgama, que expresa número, persona, tiempo, modo y aspecto. De acuerdo con lo mencionado en de pequeños paseábamos por el parque. ¿Cuáles son las categorías gramaticales que manifiesta el verbo? Pues plural, pues paseábamos ¿quiénes? Nosotros. Este es su sujeto tácito. ¿Y nosotros qué persona es? No es segunda, es primera. ¿Qué tiempo es? Terminación aba es pasado, no es presente, así que se va la A. ¿Qué modo es? Si te digo paseábamos, tú me crees, está en indicativo. Y ahí está, pues yo te dije, cuando el verbo termina en aba o en ia, ¿qué aspecto es ese? Aspecto imperfectivo, te lo he venido repitiendo varias veces. Así que la clave es cucaracha. La 8. Los modos verbales señalan las intenciones del hablante, que pueden ser hechos reales cuando es indicativo, posibilidades o dudas cuando es subjuntivo y órdenes cuando es imperativo. ¿En qué modos aparecen estas formas verbales? Él anduvo conmigo, es indicativo, se va la C. ¿Andarías con él? Eso es indicativo. Eso no es una orden, tampoco es un deseo. Ojalá andarías. No, no funciona. Y ya no salió la clave. Acá esta es la única que acepto ojalá. Ojalá anduviera conmigo. Ese es subjuntivo. Al toque, ¿viste? Y señale la oración cuyo verbo se encuentra en modo subjuntivo. Ya sabes, con el ojalá lo encuentras al toque. Subraya los verbos encuentres, guarda, parece, tardarán y escucharemos. Son todos los verbos que hay. A ver, prueba. Ojalá encuentres una sorpresa debajo de tu cama. La encontré, Miss. Esta es la clave. ¿Para qué voy a buscar más? ¿Viste? Y la última dice, relacione correctamente los verbos principales. Bueno, te cuento que hay palabras que subordinan verbos. La palabra que subordina al verbo que lo sigue. Entonces, ese es un verbo subordinado. La palabra cuando subordina al verbo que sigue, entonces es un verbo subordinado. Y acá no hay subordinación. Entonces, una vez ubicados los verbos subordinados, yo ya puedo decir cuál es el verbo principal. En la A, este es el verbo principal, contaron. En la B, el verbo principal es habíamos partido.
Y en la C, el único verbo, obviamente, es el principal. ¿En qué tiempo está contaron? Contaron está en pretérito indefinido. Y habíamos partido está en pretérito pluscuamperfecto. Y ha sido está en pretérito perfecto. Así que la clave es CBA. CBA. La clave es cucaracha. Espero que hayan aprendido muchísimo y ahora es momento de resolver su práctica. Ok, amorcito, chévere. Ahí está la práctica de hoy. Resuelvan, por favor. Resuelvan su examen. Piensen todo lo que hemos hablado. No tendrían por qué salir mal. A ver. No te aloques, piensa.